En agosto de 1991, cerca de una concurrida carretera en Holanda, un macabro descubrimiento sacudió a la comunidad. Envuelto en una manta eléctrica, yacía el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición, haciendo imposible su identificación. El pecho de la víctima mostraba múltiples heridas de arma blanca, señales de un violento final. Según relataron los trabajadores locales que encontraron el cuerpo, fue el insoportable hedor lo que los condujo hasta la escena del crimen. Este escalofriante hallazgo marcó el inicio de un enigma que ha perdurado casi 3 décadas. A pesar de los esfuerzos de la policía, tanto la identidad del hombre como la del responsable de su muerte permanecen en las sombras, convirtiendo este caso en uno de los más enigmáticos de la historia criminal holandesa. El cadáver del hombre aún no identificado fue hallado en Naarden, ciudad a unos 23 kilómetros al este de Ámsterdam. Cuando la policía llegó al lugar, buscaron en el cadáver cualquier pista de la identidad del hombre. No tenía identificación y la descomposición había hecho que su cuerpo fuera irreconocible. Johan Baas había sido nombrado recientemente como detective en la ciudad de Naarden cuando se encontró el cadáver. Él recuerda: había estado de vacaciones unos días cuando mi jefe me llamó y me informó sobre el descubrimiento del cuerpo. Fue mi primer caso importante, así que fui directamente a la escena del crimen. Baas lo recuerda vívidamente. El cuerpo fue diseccionado minuciosamente y todo fue registrado fotográficamente y por escrito. Durante la década de 1990, se estima que alrededor del 90% de los asesinatos fueron resueltos. Sin embargo, hay un caso que se ha resistido a la luz durante décadas. En aquellos tiempos, la tecnología del ADN apenas daba sus primeros pasos, y los recursos disponibles eran limitados, lo que convertía la resolución de este caso en un desafío insuperable para la época. Grandes cantidades de sangre o esperma eran necesarias para hallar al culpable, mientras que una base de datos de ADN aún no existía. En este escenario sombrío, el detective a cargo se enfrentó a una tarea monumental. Nos vimos obligados a utilizar métodos tradicionales, como el análisis de huellas dactilares, explicó. Sin embargo, las huellas encontradas en la escena del crimen no arrojaron resultados en las bases de datos holandesas ni internacionales, sumiendo al caso en un halo de misterio aún más profundo. En la búsqueda de pistas, la policía se encontró con un callejón sin salida. Sin testigos y sin fotos del cadáver debido a su estado, los esfuerzos para analizar la ropa no dieron frutos. La manta eléctrica, fabricada en Alemania en la década de 1960, se había distribuido ampliamente en Países Bajos, Bélgica y Francia. La esperanza de resolver el crimen se aferraba a un pequeño detalle: un anillo de oro encontrado en uno de los dedos de la víctima. Los detectives se dirigieron a una pista prometedora. El anillo había sido adquirido a través de una compañía de pedidos por correo llamada Otto. Comenzó entonces una carrera contra el tiempo para rastrear a los compradores y desentrañar el misterio. La mayoría aún conservaba el anillo en su poder, pero uno de los compradores admitió haberlo vendido a un hombre en un bar de Ámsterdam. Testigos corroboraron la venta, añadiendo que el comprador era un asiduo del establecimiento y lo frecuentaba casi a diario. Sin embargo, el misterioso personaje, supuestamente de origen turco, había desaparecido hace semanas y nunca más se le volvió a ver. La policía no logró identificarlo ni determinar si había sido víctima de algún suceso trágico. Con el paso del tiempo y sin avances significativos en la investigación, el caso fue finalmente archivado, dejando tras de sí un halo de misterio irresoluto. La policía reabrió el caso hace un par de años, empleando nuevas tecnologías para analizar el cuerpo y reconstruir el rostro de la víctima. Descubrieron que el hombre tendría alrededor de 65 años en 1991 y que probablemente provenía de Europa del Este. A pesar de los esfuerzos, el caso aún permanece sin resolver. En octubre se abrió al público por primera vez a través de un podcast. Oyentes de todo el país sintonizaron el programa y proporcionaron información potencialmente relevante para la investigación. La policía no puede revelar detalles específicos sobre los datos recibidos, pero afirma que muchos resultaron útiles. El primer objetivo es identificar a la víctima y después de 28 años, informar a sus familiares sobre lo sucedido, explica Rob Boone,
coordinador del equipo policial a cargo del podcast. Nuestro segundo objetivo es encontrar al asesino y llevarlo ante la justicia, añade. Hasta el momento, no se ha revelado ningún nombre. Johan Baas, el detective que investigó el caso originalmente, enfatiza la importancia de que la familia del hombre conozca la verdad sobre su destino. Sé muy bien el impacto que una pérdida deja en quienes quedan atrás. Como detective, el deseo siempre fue llevar ante la justicia a un sospechoso, pero lamentablemente, en este caso, ese deseo nunca se materializó. Reflexiona. Este caso, como tantos otros, ilustra la triste realidad de numerosos crímenes sin resolver, donde la información es escasa y las respuestas parecen esquivas. Es un recordatorio de las historias sin concluir.